Para grabar la clase, ahí usted tiene que darle permiso, me parece mucho, para que podamos, ¿no es cierto?, avanzar. Yo voy a compartir aquí un poquito mi pantalla, ¿no es cierto? Este es el material que les llegó a ustedes, epístolas carcelarias, y el plan de curso, ¿no es cierto?, dice Ivada. Tenemos ahí, ¿verdad?, el maestro que les habla, Marcelo Díaz. La materia es epístolas carcelarias y son 32 horas de clase, ¿no es cierto?, porque son dos unidades. Ya la descripción de la materia es un estudio de las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filimón. ¿Ya? Entonces no son muy extensas las cartas, pero tienen mucha riqueza doctrinal, y también hay mucha doctrina, ya eclesiología, que tiene que ver con la doctrina de la iglesia, y cristología, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la persona de Cristo. Por eso la tarea que ustedes van a hacer tiene que ver con esos dos ámbitos, ¿ya? Incluye, dice, el trasfondo histórico y doctrinal de cada una de estas cartas. ¿Ya? Bueno, libro texto es la Biblia, obviamente, ¿no es cierto? El material que ya tienen, que fue enviado, ¿no es cierto?, a través del WhatsApp. Y también, si usted quiere, ¿no es cierto?, hay un comentario de William Barclay que es muy bueno con respecto al Nuevo Testamento, ya que toca esto, Filipenses, toca también, ¿no es cierto?, Gálatas y Efesios, y también, ¿no es cierto?, hay otro que tiene que ver con Erdmann, ¿no es cierto?, que son epístolas a los Colosenses y Filimón. Si usted tiene tiempo, ¿no es cierto?, para que pueda leer con más detención, puede hacerlo, ¿verdad? Pero por lo menos lo que importa es que pueda leer el material que tiene en sus manos, y además, ¿no es cierto?, la Biblia. ¿Ya? Por eso uno de los trabajos también es que usted entregue un informe de lectura. Bueno, a través de esto, ¿no es cierto?, los objetivos para esta materia son actitudinales, que usted puede alcanzar, ¿no es cierto? Bueno, ojalá, esperamos tener la misma fe ferviente, ¿no es cierto?, que impulsaba a Pablo aún en medio de circunstancias difíciles. Nos vamos a dar cuenta que estas cartas son muy hermosas y las escribe Pablo, ¿no es cierto?, desde la cárcel, es decir, con una situación bien compleja, bien problemática, pero como que pudo descubrir, ¿no es cierto?, en mayor profundidad esa comunión con el Señor Jesucristo. Imitar, dice, la fe de Pablo frente a los sufrimientos que nos vienen por servir a Dios, ¿ya? También conocimientos, ¿no es cierto?, cognitivos, conocer el tema, estructura y doctrinas que hay en estas epístolas. Como lo hemos compartido y lo hemos visto también, las epístolas, ¿no es cierto?, siempre nacen por una causa, por un motivo, porque había un problema, pero casi todas las cartas también tienen, ¿no es cierto?, una parte doctrinal. La iglesia estaba naciendo y necesitaba, ¿no es cierto?, ser afianzada en la doctrina, en la enseñanza, ¿no es cierto?, de estos principios escriturales que eran tan importantes para la iglesia primitiva como lo son también para nosotros hoy. Ver también cómo Pablo desarrolló su ministerio durante sus años de encarcelamiento, es decir, nunca estuvo presa la palabra, sino que siempre, ¿no es cierto?, siguió él, ¿no es cierto?, a través de las cartas, llevando el mensaje de salvación, y también, ¿no es cierto?, a las iglesias a través de estas cartas, un mensaje de consolación, pero también, ¿no es cierto?, de doctrina. Habilidades que usted pueda aprenda a preparar mensajes expositivos usando pasajes de estas cartas como texto. Ya uno de las prédicas más difíciles es el mensaje expositivo. Ya está el temático, ¿no es cierto?, cuando uno toma un tema, el textual, cuando uno toma un texto, pero el mensaje expositivo tiene que ver con tomar el pasaje y de ese pasaje tomar verdades, ya no salirse del pasaje. Entonces, cuesta un poquito más, pero es muy enriquecedor, ya es muy enriquecedor. Ahora, eso no lo vamos a evaluar en realidad, sino que simplemente la idea es que usted pueda tomar pasaje, ¿no es cierto?, y pueda ir extrayendo allí verdades, ¿no es cierto?, con la escritura, ¿ya? Y, bueno, predicar mensajes de esta epístola con aplicación a las necesidades y problemas del auditorio. Ya sabemos que estas cartas también tenían, ¿no es cierto?, una respuesta a algunas necesidades que habían en ese momento. ¿Cuál es la temática? Bueno, los libros de Efesios, de Filipenses, de Colosenses y de Filemón, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, la eclesiología que encontramos en estos libros. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, asistir fielmente a clases. Usted podría, entre comillas, faltar a una clase, pero justificado, ¿no es cierto?, porque son 4 clases que vamos a tener. Cuando teníamos presencialmente, usted recordará, ¿no es cierto?, que duraban un mes y medio las clases. Es decir, eran 6 clases en realidad. Entonces ahora tenemos 4, así que tenemos que aprovecharla al máximo. Ya por eso, probablemente, si no nos da el tiempo, la prueba yo se las voy a mandar
para que la llenen al otro día de que terminemos la materia, porque si no nos da, yo prefiero pasar la materia, ¿no es cierto? Y después que ustedes hagan la prueba, ¿ya? Un informe de lectura de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. No se asuste porque no son muy largos estos libros ya, y como siempre se los he dicho, no es que ustedes hagan un resumen, sino que le pongan un título a cada capítulo. Lo importante o lo que me interesa es que lean, ¿no es cierto?, estos 4 libros, ¿ya? Y aquí sí, aquí es un poquito más complejo, es hacer un estudio, tienen que hacer un trabajo teológico sobre la eclesiología de Efesios y la cristología de Colosenses. ¿Ya? Entonces, en palabras sencillas, en realidad, es que usted mientras va leyendo el libro de Efesios, usted vaya viendo qué cosas, ¿no es cierto?, hablan de la iglesia. La iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Entonces usted pone, la iglesia está sentada con Cristo ahí en lugares celestiales. Entonces no tiene que sacarlo ni de un libro de teología, no, si usted va leyendo y todo lo que tiene que ver con la iglesia, usted me lo va poniendo allí, ya va poniendo, ¿no es cierto? Esto pasa con la iglesia, así es la iglesia, esto sucede con la iglesia, ¿ya? Y en Colosenses, ya, eso es con el libro de Efesios, entonces lo puede hacer a la misma vez que va leyendo o haciendo el informe de lectura, y la cristología de Colosenses, ¿ya? Es decir, todo lo que tiene que ver con Cristo, con Jesús, ¿ya? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces te pone, Cristo es la imagen de Dios, es, ¿no es cierto?, tiene un grado superior, ¿verdad? Es el primogénito de toda la creación. No es que Él sea el primer ser creado, ¿ya? Porque Él no es creado, porque Él es Dios, ¿ya? Entonces ahí usted va poniendo las características o las cualidades que aparecen de Cristo en el libro de Colosenses, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, un examen que lo haríamos el último martes, ¿no es cierto?, que sería la 4ª clase, y en el caso que no alcanzáramos, yo se los envío y ustedes tendrían 2 o 3 días más para que puedan entregar el examen. No sé si estamos claros con este tema, estimado. Si hay alguna consulta, lo puede hacer ahora o dicen por ahí, calle para siempre. No, siempre estamos ahí, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, igual me pueden escribir por el WhatsApp, no hay problema. Pero eso sería la tarea más compleja, que es hacer ese trabajo de la eclesiología que hay en Efesios y la cristología que aparece en Colosenses. ¿Estamos bien entonces, estimados? ¿Estamos ok? Ok, ya. Entonces, vamos a ir por un momento a la palabra del Señor. Ya ustedes saben que siempre me gusta hacer una pequeña reflexión antes de comenzar. Y bueno, qué mejor que ir al mismo libro de Efesios, que es la carta que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Ya? Libro de Efesios, capítulo 2, verso 11. Vamos a leer allí al verso 14, ya que tiene que ver con el propósito de estas cartas, en realidad, especialmente Efesios y Colosenses, que exaltan de una manera majestuosa al Señor Jesucristo. Y, ¿no es cierto?, Pablo, que es el escritor tanto de Efesios y de Colosenses, dice que están muy relacionadas estas cartas, que probablemente fueron enviadas en el mismo tiempo, con la misma persona o el mismo mensajero, y habla de reunir todas las cosas en Cristo. Si usted lee el libro de Efesios, si usted lee el libro de Colosenses, se va a dar cuenta que dice, ¿no es cierto?, que para Él, por Él y para Él son todas las cosas, y que Cristo reúne todas las cosas en Él, ¿ya? Entonces, Efesios 2:11, yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, recuerden que ustedes no nacieron como judíos, que se llaman a sí mismos circuncidados, y los llamaban a ustedes no circuncidados. Pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. Tremendo lo que dice, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Usted sabe muy bien que la iglesia nace, ¿no es cierto?, en una cuna judía, ya cuando nace el Evangelio, el Señor Jesucristo, los apóstoles, los primeros, ¿no es cierto?, que fueron ahí en el libro de Hechos, que componen a la iglesia, eran casi 100% judíos. Entonces costó mucho, ¿no es cierto?, esta separación
entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Ya? Si usted lee el libro de Hechos, usted ve que Pedro y Juan, ¿no es cierto? Y los apóstoles iban al templo La Hermosa, y el templo La Hermosa no era un templo cristiano, era un templo judío, ¿ya? Entonces, porque ellos todavía no entendían, ¿no es cierto?, que ahora ya no eran parte del pueblo judío, sino que ahora eran parte de la iglesia. Y aquí el apóstol, ¿no es cierto?, habla, ¿no es cierto?, de esta pared que había, ¿no es cierto?, especialmente los judíos, ¿no es cierto?, decían, ¿no es cierto?, que todos los que no se habían circuncidado eran gentiles, y ellos le llamaban a los gentiles perros. Por eso cuando Pablo, ¿no es cierto?, en Gálatas le dice a los perros judíos, es simplemente porque los judíos decían que los gentiles eran perros. Entonces tomó el mismo lenguaje que ellos utilizaban porque despreciaban, y verdad, usted sabe que el mensaje de Cristo o de Dios a través de Abraham y del pueblo de Israel era que ellos fueran luz a las naciones. El problema es que ellos dijeron, no, todos tienen que hacerse judíos. ¿Aló? Ahí volví, me quedé pegado. Me voy a sacar la imagen, voy a seguir hablando, sí, mi estimado querido, porque estoy en Santiago, ¿ya? Entonces estoy aquí con los datos móviles, entonces me dicen que probablemente ahí no se nos vaya a caer. Entonces, como íbamos diciendo, ¿no es cierto? Los judíos, ¿no es cierto? Se creyeron el cuento de que todos tenían que ser salvos a través de ellos, pero ellos no, tenían que ser luz a las naciones. Pero ellos decían, no, usted tiene que circuncidarse, usted tiene que guardar el día de reposo, si no, no va a ser salvo. ¿Ya? Entonces, aquí el apóstol dice, ¿no es cierto? Y habla, ¿no es cierto?, de esto, de los que no eran circuncidados, porque cuando ya la iglesia comienza, ¿no es cierto?, con las persecuciones a salir de Judea, de Samaria, empezaron a ir a otras naciones, también comienzan a convertirse los gentiles. Y Pablo fue el apóstol a los gentiles. Entonces, ¿qué pasaba? Que él levantaba iglesias y venían los judaizantes. Él levantaba iglesias, ¿no es cierto?, declarando que Jesucristo era suficiente para salvar, y los judaizantes, que también eran cristianos, conocían a Jesús, pero además decían, sí, pero hay que circuncidarse, pero hay que guardar el día de reposo, pero no pueden comer este alimento o este otro. Entonces allí, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo toma la palabra, ¿no es cierto?, y dice, no, ahora ya no somos judíos, ahora somos la iglesia, ahora somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ahora estamos unidos, tanto judíos que reciben a Cristo como gentiles que reciben a Cristo. Ahora ya no hay una muralla, somos uno, ¿verdad? Y Él hizo, ¿no es cierto?, que nosotros que estábamos lejos de Dios, porque teníamos que acercarnos a los judíos para poder acercarnos a Dios, ahora no necesitamos de los judíos, ahora necesitamos de Cristo. Ya Él nos acerca a Dios, y Él rompió esta pared intermedia, ¿no es cierto?, que había allí entre gentiles y judíos. Bueno, una pared que venía más del lado judío que los gentiles, ¿ya? Porque ellos decían, no, tienen que hacer esto que tiene que ver con el judaísmo, ¿ya? Entonces Cristo dice, nos unió, ¿verdad? No estamos lejos de Dios porque la muerte de Cristo nos acercó a Él, y esto hizo, ¿no es cierto?, que trajera o trayera hacia nosotros la paz, en quien nos ha unido a todos en un solo pueblo, la iglesia. ¿Ya? Entonces, por eso después en el libro de Hechos usted se da cuenta que es un libro adispensacional, porque estamos pasando de la ley a la gracia, ¿verdad? Y ahí tenemos que empezar a ver, ¿no es cierto?, después cómo las epístolas, las cartas comienzan a ordenar y dice, bueno, la iglesia, ¿qué va a hacer la iglesia ahora? Entonces los discípulos, ¿verdad?, comienzan a reunirse el primer día de la semana, porque fue el día en que resucitó el Señor Jesucristo. Recuerde que el día de reposo para los judíos es el día sábado, ¿ya? Y ellos querían que los gentiles guardaran el día sábado, que era el día de ellos de reposo, pero los apóstoles comenzaron a reunirse el primer día de la semana, que era el día domingo, porque fue el día en que resucitó el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces ahí ya comenzaron a ver algunos cambios importantes y significativos también, ¿ya? Ellos querían que se circuncidaran porque
los judíos, para que fueran parte del judaísmo, pero Pablo dice, no es necesario, porque los gentiles no vienen. Mire, todos los judíos a los 8 días tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Entonces ellos venían circuncidados, en cambio los gentiles no, ¿ya? Entonces, esa pared intermedia Jesucristo la rompió. Y las cartas, estas cartas carcelarias o epístolas carcelarias, nos van a mostrar un poquito esta realidad, ¿no es cierto?, de esta unión y de lo que es ahora la iglesia. ¿Ya? Entonces, si usted lee el libro de Efesios, se va a dar cuenta que los primeros 3 capítulos habla de las bendiciones que tenemos en Cristo como participantes de la iglesia. Ya recuerde que la iglesia, ¿no es cierto?, no es el templo, ¿no es cierto?, es un lugar físico, pero la iglesia la componen todos los hombres y mujeres que recibieron a Cristo en su corazón, ¿ya? Estando Cristo en el corazón, ¿verdad? Somos parte de esta iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Amén. Así que, bueno, haciendo esta reflexión, yo no sé si me están escuchando, mis estimados. Sí, pastor. ¿Sí? Ok, sí, Sí, porque... pastor. Ok, gracias hermano, porque a mí se me pegaron ustedes, entonces pensé que me había ido. Entonces, vamos entonces al primer PPT, ya vamos a compartir aquí la pantalla y vamos a comenzar con el libro de Efesios, ¿ya? Vamos a compartir ahí esta carta, ¿no es cierto?, que es Epístola de Pablo a los Efesios. Bueno, estuve leyendo un poquito igual el comentario de William Barclay, que es uno de los comentarios que yo le sugiero también, y bueno, es muy, muy, muy bueno, ¿no es cierto? Y ahí también nos señalaba un poquito esto, ¿no es cierto?, de que es una carta, más que una carta para una iglesia, es una carta circular, que tenía que ser, ¿no es cierto?, enviada a otras iglesias también, y que no era solo para una iglesia, sino que para un grupo de iglesias. ¿Ya? Entonces vamos allí con la ayuda del Señor. El contenido que vamos a ver hoy es esto, ¿no es cierto? Introducción y Escucho trasfondo de la cortado, iglesia. pastor. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Cualquier cosita me avisan si me pego, ¿ya? Estimados. Se escucha Perfectamente. cortado, pastor. Se escucha Ah, cortado. Sí, se escucha cortado, pero se escucha. mire, voy a tratar de hacer algo aquí. Que apareció en la presentación, pastor. Yo creo que ahí tiene que. Voy a tener que borrarme nomás. A ver. Ahí sí. Ya, mis hermanos. Esperemos en el Señor que no se pegue, ¿verdad? Ahí me Ahí señalan sí, pastor. ustedes, me avisan cualquier cosita. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahora? Gracias. Entonces, dice introducción y trasfondo, tema de Efesios, ya, el autor, el lugar, el destinatario, el contenido, el resumen y también algunas cosas importantes, ¿no es cierto?, como las palabras claves, ideas o características, ¿ya? Entonces, una pequeña introducción, dice más que una carta, un sermón, un tratado teológico. Bueno, para ustedes, hermanos, que están ahí, ¿no es cierto?, y han leído, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento, ustedes saben que hay 2 cartas que se le escribe a los hermanos de Éfeso. Una, ¿no es cierto?, que la escribe el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, y otra que la escribe Juan, allí, ¿no es cierto?, en los 7 mensajes a la iglesia. También se le escribe ahí a la iglesia de Éfeso. También usted puede darse cuenta que, ¿verdad? Pablo estuvo mucho tiempo, como 3 años, en Éfeso, y también era una iglesia a la cual él estaba muy unido, ya estaba muy unido, ¿verdad? Había, podríamos decirlo así, una relación muy estrecha, muy profunda. Entonces, por eso, más que una carta, es un sermón, es un tratado teológico, ya, ¿no es cierto?, que apunta a 2 cosas: a la persona de Cristo y también a la iglesia, ¿no es cierto? Queriendo decir, ¿no es cierto?, que Cristo reúne y une todas las cosas en él, y para eso utiliza a la iglesia, ¿ya? Entonces la iglesia es parte de este proceso de unidad y de reconciliación. Por eso también, ¿no es cierto?, dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación,
¿ya? Entonces eso es tremendo, ¿ya? Es una de las cartas muy personales que escribe el apóstol por esta misma relación profunda que tuvo con los hermanos. Ahí cuando usted lee el libro de Hechos, se da cuenta, ¿no es cierto?, que cuando despiden a Pablo, porque Pablo dice, ya nunca más les voy a volver, salen los ancianos ahí a la costa y lloran. Es un capítulo muy, muy emotivo, muy lindo en ver cómo ellos amaban al apóstol, ¿ya? También dice que es un contenido para creyentes maduros en la fe, porque era una iglesia que él conocía muy bien, ya una iglesia, ¿no es cierto?, que él había levantado. Bueno, 30 años después de que Pablo escribe esta carta, el Señor Jesucristo les envía un mensaje con Juan en Apocalipsis, ¿ya? Entonces, lo que les acabo de señalar, ¿se acuerdan ustedes que ahí les tira la oreja y les dice que han dejado su primer amor? ¿Ya? Ese es el llamado de atención. Era una iglesia, ¿no es cierto?, que trabajaba arduamente, pero había dejado su primer amor. Cristo asegura su firmeza doctrinal, su arduo trabajo, su paciencia y también la oposición a la herejía. Recuerde que la herejía comienza muy pronto, nace la iglesia y comienzan algunas falsas enseñanzas, y dice que los amonesta por haber dejado su primer amor. Bueno, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano?, a nunca perder ese primer amor. Siempre yo hago esta referencia en que a veces los hermanos llegan, ¿no es cierto?, a la iglesia y ahí nos faltan los bomberos espirituales y dicen, no, sí, le va a durar poquito, ese es el primer amor nomás. Y no, no debiera ser así. Nosotros debiéramos orar para que nadie pierda ese primer amor, sino que cada vez sea más profundo, más grande, ¿no es cierto?, más intenso. Ahora, a los efesios, a los de Asia Menor, es la pregunta, tenía que ver con esto. Más que una carta para una iglesia, era para un grupo de iglesias. Por eso dice ahí que es una encíclica, ¿verdad? Más que una carta dirigida a una iglesia en particular, ¿ya? Entonces era para un grupo de iglesias. Pablo dice pasó más tiempo en Éfeso ministrando, así que es natural pensar que sus pensamientos se dirigieran a estos hermanos mientras estaba en prisión en la ciudad de Roma, ¿ya? Entonces él estaba en Roma preso por la causa del Evangelio. Ahora, hubieron dos periodos en el que el apóstol Pablo estuvo preso en Roma. La primera vez que estuvo preso, él estuvo, como podíamos llamarlo así, como un arresto domiciliario, donde él estaba en una casa y había un soldado que tenía que cuidarlo, ¿no es cierto? Y se iban cambiando, pero él estaba ahí, no podía salir de esa casa, podía recibir visitas. Y después, ¿no es cierto?, la segunda vez ya está en una cárcel literal donde él ya no puede salir, y ahí es donde ya, ¿no es cierto?, él pierde la vida, ¿no es cierto? Y cuando escribe segunda de Timoteo, ya donde ya él sabe que está pronto a partir, ¿ya? Entonces, esta carta, hermano, la escribe cuando él está igual preso, ¿ya? ¿Cuál es la primera visita de Pablo a la iglesia de Éfeso? Bueno, al final de su segundo viaje misionero, ya dice allí en el Hechos 18, ¿verdad?, que habiendo salido de Corintio, llegó a Éfeso y los dejó allí, ¿a quién? A Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, ¿ya? Entonces, Priscila y Aquila inician la obra allí en Éfeso, ¿no es cierto?, dejados por el apóstol Pablo, ¿ya? Y allí, ¿no es cierto?, en el tercer viaje misionero, bueno, cada uno de los viajes misioneros, nosotros leemos el libro de Hechos y vemos, ¿no es cierto?, que en un capítulo está el primer viaje, en otro capítulo el segundo viaje, pero en realidad fueron años, ya años. Aquí dice que Pablo ministra solo en Éfeso 3 años, ya en este tercer viaje, ¿verdad? Está 3 años allí, y en este discurso, ¿no es cierto?, de despedida les dice que él tiene una limpia conciencia porque les predicó todo el consejo de Dios, y eso, bueno, para aquellos que somos pastores, ¿no es cierto?, nos desafía que podamos tener esa limpia conciencia y poder decirle, hermanos, he predicado todo el consejo de Dios, y es tremendo. Él lo pudo decir, ¿no es cierto?, con mucha sinceridad. Le pide a los pastores que velen por la grey, ¿no es cierto?, que fue comprada con alto precio, que fue la sangre de Cristo, y les advierte de estos falsos maestros que vendrían también a perturbar a la iglesia, dejando, ¿no es cierto?, a Timoteo como pastor por 1 año y medio aproximadamente. Bueno, lo hermoso de Pablo era, ¿no es cierto?, como apóstol, él levantaba iglesias, formaba líderes, dejaba pastores y después se iba a otro lugar y hacía exactamente lo mismo, ¿ya? Por eso se usaba mucho el tema de las cartas, porque cuando él recibía noticias y no podía ir, ¿no es cierto?, él, ¿no es cierto?, mandaba órdenes, ¿verdad?, amonestaciones o exhortaciones a través de las cartas. ¿Cuál es el tema central del libro de Efesios? Bueno, el propósito eterno de Dios
de unir todas las cosas en Cristo Jesús en y a través de su iglesia. ¿Ya? Entonces, Cristo reúne todas las cosas, pero para esto utiliza a la iglesia. Por eso es tan importante, estimados hermanos, la labor de la iglesia. Ya a veces se nos olvida, nosotros a veces pensamos que la labor de la iglesia está dentro de las cuatro paredes. Y no, la mayor labor está afuera, está en los hospitales, en las cárceles, con los vecinos de la población donde estamos, ¿verdad? Ese es el propósito, que la iglesia, ¿no es cierto?, pueda ser las manos de Cristo, pueda ser, ¿no es cierto?, los pies de Cristo y pueda extender el reino, ¿no es cierto?, a la gente que está allí alrededor. El término iglesia en Efesios no se refiere a una congregación local, sino más bien a esta iglesia universal a la cual todos nosotros somos, ¿no es cierto?, participantes por medio de nuestra fe en Jesucristo, ¿ya? Entonces, el término que utiliza en esta carta para referirse a la iglesia habla del cuerpo, ¿no es cierto?, el cuerpo, que cada parte es importante, hay partes que son más visibles que otras, pero todas son importantes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. También el edificio, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta unidad, ¿no es cierto?, también de los ladrillos, ¿verdad? Y también hace referencia a la iglesia como la esposa de Cristo, ¿ya? Esa novia que él viene a buscar sin manchas y sin arrugas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes componen a esta iglesia universal? La totalidad de los salvados por medio de la sangre de Cristo, sean judíos o gentiles, que tienen acceso por medio de Cristo en un mismo espíritu al Padre, ¿ya? Entonces, esa es la iglesia universal. Ahora, también es importante que nosotros pertenecemos a una iglesia local, ¿ya? Porque en esa iglesia local también es donde nosotros, ¿no es cierto?, participamos de la comunión con los hermanos y, ¿no es cierto?, ofrendamos, entregamos nuestros diezmos y también podemos allí, ¿no es cierto?, utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios o nuestras capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿ya? Entonces, es importante también ser partícipe de una iglesia local, porque allí también aprendemos, ¿no es cierto?, la sujeción, la obediencia, ¿ya? Y también, obviamente, somos parte de la iglesia universal, donde están todos los salvados en Cristo. Y, ¿no es cierto?, otra cosa importante en esto es la unidad de todas las cosas en Cristo. Y ahí hay muchos versículos que hablan, ¿no es cierto?, con respecto a esto, ¿ya? Cómo Cristo une, ¿no es cierto?, aún en una sociedad que en ese tiempo, ustedes saben que en el tiempo en el que estaba el Imperio Romano, un 70% de la población era esclava, ¿ya? Un 70% era esclava, ¿ya? Y dentro de la iglesia habían pastores que eran esclavos y los amos de esos pastores o de esos esclavos eran miembros de la iglesia, ¿ya? Entonces se rompían estas paredes intermedias, ¿ya? Entonces el amo entendía que ese esclavo era su pastor, ¿ya? Y bueno, recuerden que también la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, no tenía templo, así que se reunían en las casas, se reunían cuando estaba perseguida en las catacumbas, en los cementerios, debido a la persecución. Entonces, une Cristo, ¿no es cierto?, a las distintas clases sociales y, por supuesto, también a estos judíos que creyeron en Cristo y también a los gentiles que creyeron en Cristo, haciendo, ¿no es cierto?, la paz en ellos. Ya recuerda usted que, como les decía, los judíos eran muy jodidos, ya, y eran muy exclusivos, es decir, ellos decían que habían 7 maravillas en el mundo y las 7 estaban en Jerusalén. Cuando ellos salían de los límites de Israel, ellos salían y decían que estaban pisando tierra sucia, inmunda, impura. Entonces, cuando entraban de nuevo a Israel, ellos se sacudían los pies para dejar el polvo al otro lado y no contaminar su tierra. Entonces, también, ¿no es cierto?, ellos eran muy, muy, muy exclusivos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, dónde estaba Pablo, ahí en el circulito rojo de arriba, ¿no es cierto? Esto nos indica, allí está Roma, y desde ahí escribe el apóstol, ¿no es cierto?, a la iglesia de Éfeso, que está en el circulito rojo que está aquí abajo, ¿ya? Cuando Pablo dice es apresado en Roma, el 60 o el 63 después de Cristo, escribe estas 4 cartas: Filimón, Colosenses, Efesios y Filipenses, ¿ya? Así que son cartas que fueron escritas desde la prisión, pero mire, lo que nos enseñan también estas cartas es eso, es decir, cómo él, estando en un estado, ¿no es cierto?, complejo, difícil, tiene una mayor revelación de Cristo, una mayor intimidad con Cristo, ¿ya? Entonces, también esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros estemos pasando por momentos complejos, difíciles, a veces lo que hace la gente es alejarse del Señor.
Y acá lo que él hizo fue acercarse al Señor, buscar más del Señor y obviamente pudo tener una revelación más profunda del Señor. Bueno, aquí tenemos un cuadrito cronológico, ¿no es cierto?, del ministerio del apóstol Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, aproximadamente se convierte en el año 34 después de Cristo. Nosotros en el libro de Hechos nuevamente lo vemos, ¿no es cierto?, en un capítulo convirtiéndose y en el otro ya evangelizando, pero no fue tan rápido, pasaron años para que él pudiera después salir como misionero. Mire, 34, conversión de Pablo, del 37 al 46, Pablo está en Damasco, Arabia, Jerusalén, Antioquía, después de nuevo en Jerusalén y recién el 47 produce el primer viaje misionero, ¿no es cierto?, cuando es llamado ahí en Antioquía y va a Chipre, ¿no es cierto?, y también a Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Ya ahí es llamado recién. Entonces pasaron aproximadamente 13 años desde su conversión hasta ir al primer viaje misionero. En ese periodo tuvo que haber un tiempo de sanidad, de restauración. Recuerde usted que Pablo tenía las ropas de Esteban, el primer mártir, ¿no es cierto?, que aparece en Hechos, que murió apiedrado. Quien tenía las ropas era el apóstol Pablo, ¿ya? Y bueno, usted sabe que él mismo pidió carta, ¿no es cierto?, para seguir persiguiendo a estos cristianos a los cuales él pensaba que estaban ¿no es cierto?, en contra de Dios, y por eso Jesús le aparece camino, ¿no es cierto?, a Damasco, y ahí él reconoce el señorío de Cristo, ¿ya? Pero también tenía que haber un proceso en él, ¿no es cierto?, de sanidad. Él estaba muy preparado, recuerde que fue preparado a los pies de Gamaliel, ¿ya? Gamaliel, ¿no es cierto?, era un rabí, ¿no es cierto?, judío. Ahora yo siempre digo esto, cuando uno ve a Pedro y ve a Pablo, Pedro fue como la cabeza de la iglesia en Israel, de mayormente judíos, pero cuando está el día de Pentecostés y empiezan a hablar ellos en nuevas lenguas, la gente dice, ¿y estos que son, no es cierto?, como analfabetos, incultos? Y Pablo, que fue criado a los pies, ¿no es cierto?, de Gamaliel, que tenía, podíamos, toda la estructura judaica, si nosotros lo vemos humanamente, yo hubiese dicho, Pablo debe ser quien trabaje con los judíos y Pedro con los gentiles. Pero Dios quiebra todos los esquemas y manda a Pedro, ¿no es cierto?, con los judíos y a Pablo con los gentiles. Ya por eso Pablo dice en algún momento, ¿no es cierto?, que todo, ¿no es cierto?, lo que él logró, consiguió, lo tiene por basura, ¿verdad? Porque lo más importante es haber conocido al Señor Jesucristo. El 48 es el concilio en Jerusalén, donde Pablo, ¿no es cierto?, reclama y pide que no se le pida a los gentiles lo que se le exigía a los judíos, que era la circuncisión, guardar el día de reposo, no comer ciertos alimentos, porque él decía que los gentiles no tenían por qué cumplir lo que era para la nación de Israel. ¿Ya? Entonces ahí en el concilio de Jerusalén se toman también algunas decisiones importantes, eso aparece en Hechos capítulo 15. Después está el segundo viaje misionero y bueno, cuando escribe en el año aproximado 61 al 63, desde Roma, ¿no es cierto?, escribe estas 4 cartas que nosotros les llamamos las epístolas carcelarias, ¿ya? Hechos se termina en el 61-63 63, perdón, con Pablo en Roma, bajo arresto domiciliario, y es probable que fuera libertado, tuviera actividad misionera y durante estos años escribe primera y de Timoteo y Tito, ¿no es cierto? Y después, el 66 al 67, en su segundo encarcelamiento en Roma, escribe segunda de Timoteo poco antes de su muerte. ¿Ya? Ahí ya sí, ¿no es cierto?, muere estando allí preso por la causa del Señor Jesucristo. Bueno, destinatarios, ¿a quién le escribe? Sabemos ya, ¿no es cierto?, que el autor es el apóstol Pablo, pero le escribe, ¿no es cierto? La palabra en Éfeso dice no se encuentran presentes los manuscritos más importantes, ¿ya? Entonces algunos señalan que probablemente pudo haber sido una encíclica que era para varias iglesias, ¿ya? Algunos también señalan que pudo haber sido la carta a la Odisea y que alguien borró, ¿no es cierto?, aquello porque los manuscritos más antiguos está vacío, ¿no es cierto?, el lugar para quien era escrito. Entonces, los manuscritos más importantes no aparece la palabra en Éfeso, el testimonio de los padres de la iglesia parece indicar que las palabras en Éfeso tampoco estaban en el original porque defendían la idea de que realmente la epístola fue enviada a los efesios, aunque no lo especificaba. ¿Y por qué se señala esto? Hay algunos puntos en la carta de Efesios que son difíciles de concordar con la idea de que Pablo esté escribiendo a una iglesia que le era bien conocida porque él mismo la pastoreó y la fundó. Entonces,
¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué a Éfeso? Si se supone que Éfeso la conocía bien, estuvo allí 3 años y medio, porque en el capítulo 1, verso 15 dice, habiendo oído de vuestra fe, como si no los conociera. ¿Ya? Entonces por eso vienen estas dudas. Capítulo 3, verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, siendo que él había estado 3 años con ellos. Entonces por eso lo más probable que más que una carta para la iglesia de Éfeso haya sido para varias iglesias de toda la provincia de Asia Menor, ¿ya? Porque obviamente él conocía a la iglesia de Éfeso, pero no a todas las otras iglesias. Por eso hace este comentario, ¿no es cierto? Sí, que ustedes conocieron, ¿verdad? Porque él estuvo 3 años, debían haber conocido, ¿no es cierto?, todo lo que él había enseñado allí, ¿ya? Y también hay una extraña, dice, ausencia a cualquier referencia del tiempo que Pablo estuvo específicamente en Éfeso, donde pasó mucho tiempo pastoreando a estos hermanos. Entonces, se supone allí, ¿no es cierto?, que probablemente haya sido para toda esta península que está aquí, ¿no es cierto?, para todas estas iglesias, más que solo para la iglesia de Éfeso, ¿ya? Por eso dice ahí, más que una encíclica, que una carta dirigida a una sola ciudad. Ya así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Ya? Entonces Pablo igual, ¿no es cierto?, recorrió todos estos lugares evangelizando. Siendo Éfeso la capital de la provincia romana de Asia Menor, la carta sería canalizada desde allí a las demás iglesias relacionadas. ¿Ya? Entonces, para que usted sepa, en la que están en amarillo dice, recibieron el mensaje de Apocalipsis, ya Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, la Odisea. Las verdes son ciudades de la región de Galacia, cuyas iglesias Pablo escribe la epístola de Gálatas, que también era una encíclica, que no era solo para la iglesia de Galacia, sino que para varias iglesias. Y las que están en rojito, ¿no es cierto?, son otras ciudades que sirvieron de apoyo, ¿ya? Para que ustedes sepan, bueno, estos PPT igual yo se los voy a enviar, así que puede tomar nota igual si es importante, pero después usted también va a tener allí, ¿no es cierto?, este PPT. Ahora, el propósito por la cual escribe, ¿no es cierto?, el apóstol, bueno, dice, por el contenido se infiere que el intento de la carta es informar a los gentiles de su nuevo llamamiento, ¿ya? Entonces, aquí hay una diferencia muy enorme entre la iglesia que nace judía, ¿no es cierto?, con los gentiles. Para los judíos no era difícil, ¿no es cierto?, mantenerse en pureza, porque para ellos el adulterio era pecado, no podían adorar imágenes ni dioses distintos. Entonces, había una cierta pureza el que venía de una cuna judía y se convertía al cristianismo. Pero para los gentiles no, los gentiles, ¿no es cierto?, tenían muchos dioses, muchas de esta adoración a esos dioses tenía que ver con orgías sexuales, ¿verdad?, con idolatría, con paganismo, con desorden, ¿no es cierto?, fornicación, adulterio. Entonces, por eso Pablo le escribe a esta iglesia que es mayormente, ¿no es cierto?, viene de un contexto, ¿no es cierto?, gentil. ¿Para qué? Para recordarles que ellos tienen un nuevo llamamiento, ¿ya? Entonces, que ahora son parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ya no hay judío ni gentil, no hay siervo ni libre, sino que todos son creyentes en Cristo. Y esto, hermano, es tremendo porque la iglesia, ¿no es cierto?, llega a lugares donde hay idolatría, donde hay paganismo, donde hay, ¿no es cierto?, mucho pecado, pero la iglesia se levanta, ¿verdad?, y transforma de una manera tremenda, ¿no es cierto?, la sociedad. Y usted ve ahí en el libro de Hechos, ¿no es cierto?, cuando hay en una ciudad queman todos los libros de brujería, de hechicería. En otro lugar, ¿no es cierto?, cuando Pablo reprende, ¿no es cierto?, a ese espíritu de adivinación, también ahí se enojaron porque le echó a perder el negocio a estos hombres, lo mandan preso. En otro lado, ¿no es cierto?, empiezan a dejar de venderse todas las, ¿no es cierto?, todas las imágenes, ¿no es cierto?, y las estatuas de dioses. El poder del evangelio llegó a esos lugares donde había tanta tiniebla y tanta oscuridad, pero transformó, cambió sociedades, cambió naciones enteras. Entonces, el tema es por qué hoy no sucede el mismo impacto. Entonces, a veces nosotros quizás hemos cambiado, ¿no es cierto?, el mensaje, quizás nosotros no entendimos bien lo que es el Evangelio, pero al lugar que ellos llegaban, ¿no es cierto?, el mensaje de Cristo producía transformación y cambio de vida, ¿ya? Tan importante, dice, es para Dios revelar este misterio que el apóstol Pablo fue comisionado por Cristo especialmente para proclamar, clarificar y establecer, ¿no es cierto?, esta verdad. ¿Cuál? El misterio
del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, que es la iglesia. Ya ahora no hay judíos, ya no hay griegos, somos todos parte de la iglesia de Cristo, ¿ya? Y tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades, ¿ya? Entonces la iglesia tenía que encargarse de llevar también y ser luz a todas las naciones, ¿ya? Como casi todas las cartas o epístolas que escribe el apóstol Pablo, hay una parte eminentemente doctrinal, teológica, pero también siempre en las cartas de Pablo hay una parte práctica, ¿ya? Entonces, eso nos señala que es importante, ¿no es cierto?, la doctrina, la teología, pero también es importantísimo en el Evangelio la práctica, ¿ya? Es decir, podemos estar llenos de conocimiento, pero si no lo llevamos al corazón y a la acción, dejamos de ser, ¿no es cierto?, eficientes o efectivos, ¿ya? Entonces, comienza con un saludo, ¿no es cierto? Casi todas las cartas del apóstol saludan, ¿no es cierto?, a la iglesia. El propósito de Dios para la iglesia es el segundo punto. La plenitud de Dios para la iglesia. Entonces, si usted lee ahí, ¿no es cierto?, el libro de Efesios, se va a dar cuenta, ¿verdad?, de todas estas bendiciones que tenemos como cuerpo de Cristo, como la esposa, como el edificio, que es la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, el propósito de Dios para la iglesia, la plenitud de Dios para la iglesia, el plan de Dios para la vida fiel en la iglesia. El Hijo de Dios da dones y edifica la iglesia. Entonces, los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. No son para nosotros, para usarlos para nosotros, para nuestra propia edificación, sino para edificar a los hermanos, ¿no es cierto?, a los miembros de la iglesia. ¿Ya? El patrón de Dios y los principios para los miembros de la iglesia, los estándares de Dios para la fidelidad en la iglesia, los estándares de Dios para la autoridad y la sumisión en la iglesia, ya que ese es un principio muy importante hoy, hermanos. Bueno, usted sabe que con este tema de la pandemia, ¿no es cierto?, las iglesias tomaron mucho las redes sociales, pero lamentablemente también allí muchos hermanos escuchan cualquier mensaje, ¿ya? Entonces, no, hermano, usted va a una iglesia, no, yo escucho a tal predicador, pero no hay, ¿no es cierto?, una sumisión, no está bajo autoridad, y eso es importante, ¿ya? Nosotros debemos estar bajo autoridad. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, ¿verdad?, se sujetó a las normas, a las reglas, ¿verdad?, y nos enseñó también que nosotros debemos estar bajo autoridad y bajo sujeción, ¿ya? Que siempre debe haber alguien a quien nosotros debamos rendirle cuenta, ¿ya? Capítulo 6, provisión de Dios para las batallas espirituales, ¿no es cierto? Habla, ¿no es cierto?, que no tenemos lucha contra carne y sangre, no es con un hermano la pelea, no es con el vecino la pelea, es contra principados, contra potestades, ¿no es cierto? Por eso también nuestras armas son poderosas en Dios y no son carnales, no son, ¿no es cierto?, armas, ¿no es cierto?, naturales, sino que son espirituales. Y ahí sale toda la armadura de Dios, la voluntad de Dios para la oración en la iglesia, ¿no es cierto?, cuán importante es la oración. Y por último, ¿no es cierto?, una bendición con la cual siempre termina el apóstol cada una de sus cartas. Ahora, un pequeño resumen. Bueno, a lo largo de la carta a los Efesios, el tema preponderante es la iglesia de Cristo. Miren, hermanos, bueno, hoy día yo voy bien un poquito como no acelerado, no vamos a tener break, porque quiero que terminemos Efesios y terminaríamos la clase, ¿ya? Porque como estoy acá, para que no se nos vaya a caer, si dura mucho, capaz que se nos pueda caer, entonces prefiero que veamos, nos quedan 5 o 6 diapositivas más nomás y estaríamos finalizando por hoy, ¿ya? Para que usted sepa que no vamos a tener el break, pero vamos a salir más temprano, ¿ya? Entonces, a lo largo de la carta a los Efesios, el tema preponderante es la iglesia de Cristo. Por eso el trabajo de usted es reconocer, ¿no es cierto?, algunas características y cualidades de la iglesia, ¿ya? En la primera mitad, dice Pablo, presenta el propósito soberano de Dios en salvar a sus escogidos para formar parte de la iglesia. Entonces es un privilegio ser parte de la iglesia, hermano. ¿Ya? Entonces también sepamos nosotros, hermanos, que cuando nosotros hablamos mal de la iglesia y de los que componen la iglesia, también estamos hablando mal de la esposa de Cristo, ¿ya? Entonces tengamos cuidado, ¿ya? Bueno, hay distintas denominaciones, ¿verdad? Dentro de la iglesia evangélica hay hermanos que cantan y aplauden, hay otros que tienen instrumento, otros no tienen instrumento, pero somos hermanos, somos hijos del Señor, ¿verdad? Y debemos amarnos, debemos respetarnos, ¿ya? Entonces,
es una bendición y es un privilegio ser parte de la iglesia de Jesucristo. En la segunda mitad, dice de la carta, Pablo hace un énfasis en la manera en que los creyentes deben andar en la iglesia. Entonces, la primera parte es como teórica, ¿no es cierto? Es doctrinal, es teológica, pero la segunda es más práctica, ¿ya? Y ahí también habla un poquito, ¿no es cierto?, de esta andar en Cristo, cómo nosotros andamos en el Señor, ¿ya? Ahora, aquí hay algunas doctrinas importantes en este libro, ¿ya? ¿Cuáles son estas doctrinas? Soteriología, ya ese es el nombre teológico, pero tiene que ver con la doctrina de la salvación. Ya cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de soteriología, ya media parecía a esto de las magias, ¿no es cierto? Pero no tiene que ver con la magia. Ya soteriología es la doctrina de la salvación. Ya usted sabe, y si han tenido, ¿no es cierto?, teología, dentro de las teologías ustedes también van a ver esta doctrina y va a saber, ¿no es cierto?, que la salvación, ¿no es cierto?, es pasada, es presente y es futura. Es decir, yo fui salvo, estoy siendo salvo y voy a ser salvo. Y ahí, ¿no es cierto?, le van a enseñar de qué fue salvo, de qué está siendo salvo y de qué va a ser salvo. ¿Ya? Entonces, tiene tres, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto?, tiempos nuestra salvación. ¿Ya? Pero somos salvos, ¿ya?, por la gracia y del Señor. Entonces fuimos también elegidos, dice, en Cristo desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados como hijos de Dios, redimidos en la sangre de Cristo y perdonados y purificados según las riquezas de su gracia y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya? Y esto no tiene que ver con la predestinación. ¿Ya? Usted sabe que hay dos corrientes, está el calvinismo y está el arminianismo. El calvinismo dice que somos salvos siempre, salvos, y Dios determinó a algunos para salvación y a otros para perdición. Nosotros somos arminianos. Arminio decía que nosotros teníamos libre albedrío y podíamos, ¿no es cierto?, escoger, ¿no es cierto?, la salvación, o podíamos rechazar la salvación. ¿Ya? El calvinista decía que no. Bueno, en realidad, hermano, mire, ambos querían decir lo mismo, pero se ha ido tergiversando. Calvino, ¿no es cierto?, no quería decir que todos iban a ser algunos salvos y otros para perdición, y otros para salvación. Pero hay un calvinismo extremo que dice salvo siempre, salvo. No importa lo que yo haga, si Cristo me determinó para salvación, yo voy a ser salvo. ¿Ya? Y eso no está bien, porque nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ya? Y hay un arminianismo extremo también, ya hermanos que cada vez que pecan, dice, Señor, vuélveme a inscribir en el libro de la vida, ya, porque piensan que cada vez que pecan, Dios los borra del libro de la vida, ¿no es cierto? Ah, porque pecaste. No, Dios perdonó nuestros pecados pasado, presente, sí, futuro, pero tiene que haber un arrepentimiento, y arrepentimiento es cambiar de mentalidad, ¿ya? Entonces, no tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, sino que Dios escogió a la iglesia antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y dentro de la iglesia estamos usted y estamos yo, ¿ya? Fuimos perdonados y purificados según la gracia de nuestro Señor, y además, esto es importante, sellados con el Espíritu Santo. O sea, hay algo, ¿no es cierto?, que nos marca la diferencia en nosotros, es el sello del Espíritu. Por eso también hay un pasaje que dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, ¿no es cierto?, que somos hijos de Dios, ¿ya? También otra doctrina importante es la doctrina de la iglesia, eclesiología. Ese también es el término teológico. Bueno, yo siempre digo esto, ustedes como estudiantes de seminario tienen que conocer estos términos, pero cuando prediquen, ¿no es cierto?, si ustedes van a usar este término, explíquenselo a los hermanos, porque a veces, ¿no es cierto?, los hermanos quedan colgados, hermanos, vamos a hacer una exégesis y vamos a hablar de soterología hoy día, y los hermanos dicen, ¿de qué está hablando? Está hablando en lengua el hermano. No hay que demostrar que uno sabe, sino que, ¿no es cierto?, el mensaje tiene que ser sencillo, pero ustedes como estudiantes de seminario, de instituto, tienen que conocer que cuando se dice eclesiología, esa es la doctrina de la iglesia, ¿ya? Entonces también allí hay doctrina de la iglesia, no es el propósito, dice, de Dios que su pueblo viva individualmente, sino conforme a la iglesia. Hermanos, fuimos creados para vivir en comunidad. Entonces no hay rambos espirituales, no hay Superman aquí, nos necesitamos los unos a los otros. Usted es de bendición para mí y yo soy de bendición para usted, ¿ya? Somos parte del cuerpo de Cristo y todos son importantes, ¿ya? Entonces por eso es muy importante, ¿no es cierto?, esta comunidad a la cual también usted participa, ¿verdad?, en forma local. Efesios 2 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, que fue el pasaje que leímos, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno,
algo tenemos que agradecerle a los judíos, ¿no es cierto? Que ellos rechazaron al Mesías y al rechazar al Mesías, ¿no es cierto? La puerta se abrió también para ellos y para nosotros, ¿ya? Y gracias a eso también ahora nosotros somos parte de la iglesia. Pero ahora dice en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué maravilloso, hermano. Qué tremenda bendición. Estábamos lejos, ya. Yo creo que si el pueblo de Israel todavía estaría como siendo esta luz a las naciones, estaríamos tan lejos, pero tuvo que venir el Señor Jesucristo y nos acercó a su Padre celestial, ¿verdad? Y bueno, y por eso también a Cristo se le cuestionó cuando Él les dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, porque para los judíos nadie podía decirle a Dios Padre, era una falta como de respeto para ellos, una blasfemia. Entonces cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, para ellos fue como una ofensa, pero Cristo lo que estaba diciendo, que Dios quería estar cercano a cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces ahora nosotros estamos cercanos por la sangre de Cristo. Y el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y ese pueblo se llama ahora iglesia, ¿ya? Esto fue logrado, dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de Dios de los mandamientos expresados en ordenanza. Cristo cumplió a cabalidad toda la ley. ¿Para qué? Para que también Él fuera ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cumplió, ¿no es cierto?, como el Cordero perfecto, muriendo en la cruz para perdonar nuestros pecados. La muerte de Cristo ha hecho posible también, dice, ¿no es cierto?, que todos estos individuos salvados, sin importar ahora de dónde provengan, sin importar idioma, cultura o nacionalidad, sean uno en Él, ¿ya? Y eso es hermoso, hermanos, ¿ya? Bueno, hoy lo podemos ver un poquito más, ¿no es cierto?, porque ya tenemos hermanos de otras naciones, ¿verdad?, que están llegando a nuestra ciudad. Antes éramos todos como chilenos nomás, ¿verdad? Bueno, yo estoy aquí en Santiago y literalmente el chiste, no me acuerdo de cuál de los, no sé si fue de Bombofica, pero pillar un chileno en la Plaza de Armas es como sacarse la lotería. Hay de todas las naciones, hermano, de África, de Asia, de todos lados, de todos lados. Entonces uno dice, wow, fui a otro país. No, y esto nos permite evangelizar. Quizás no podríamos llegar a África, pero sí podemos evangelizar a un inmigrante, ¿no es cierto?, que está. Y eso nos une cuando estamos en la iglesia, ¿no es cierto? Somos uno, no hay diferencia de color, no hay diferencia de lengua, somos uno en el Señor Jesucristo, ¿ya? Y eso es muy pertinente al tiempo de hoy, ¿no es cierto?, que están llegando hermanos venezolanos, haitianos, ¿verdad? Y de colombianos y de otras latitudes a nuestra iglesia, y también que ellos puedan sentir, ¿no es cierto?, que somos uno en Cristo, ¿ya? Pablo fue llamado por Cristo especialmente para proclamar, clarificar y establecer esta verdad, ¿no es cierto?, de la iglesia. También él habla mucho de mi evangelio, pero en realidad el evangelio es uno, ¿no es cierto?, que Cristo o el Hijo de Dios se hizo hombre, caminó sin pecar, murió, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario sin pecado para llevar nuestro pecado, pero resucitó también para que nosotros podamos resucitar, ¿ya? Ahora, el deber de los miembros es practicar, dice, en su andar los principios de la piedad, de tal modo que la iglesia pueda reflejar en su vida y ministerio la gloria de Dios, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero, manteniendo la unidad de la iglesia. Si hay algo que trae descrédito para el mundo, es cuando la iglesia se divide, cuando la iglesia se separa, ¿ya? Lamentablemente, hermanos, en Temuco nosotros tenemos más de 5.000 iglesias en la ciudad de Temuco y muchas distintas denominaciones que se pelean, ¿no es cierto?, y se dividen, se dividen, se dividen, y eso habla muy mal, ¿ya? Entonces, primero, mantengamos la unidad de la iglesia, ¿ya? Seamos gente, ¿no es cierto?, de unidad, ¿ya? De que podamos guardar, ¿no es cierto?, esa unidad perfecta, el vínculo de la paz por medio del Espíritu Santo. Ya separando, dice, los patrones mundanos que caracterizaban su vida pasada. Mire, a quienes le escribe el apóstol Pablo venían de un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, pero Cristo transformó sus vidas y marcaron la diferencia en su tiempo y en su generación. Hoy ese mismo Espíritu está dispuesto para santificarnos y apartarnos de todo el pecado que puede separarnos de Dios. Manteniendo, dice, un clima de espiritualidad que haga la morada del Espíritu confortable en medio nuestro, que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad en nuestras reuniones, ¿ya? Y también
esa espiritualidad, hermano, debemos mostrarla siempre, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, ya, porque hay muchos cristianos que viven su espiritualidad el día domingo cuando van al templo y después salen del templo y es como que dejaron de ser cristianos. No, somos cristianos todos los días, las 7 días de la semana, ¿ya? Bueno, desarrollando y manteniendo la piedad doméstica. Mire, ¿dónde? ¿Cuál es nuestra primera iglesia? Nuestra casa, nuestra familia, ¿verdad? Y a veces nosotros como líderes descuidamos esa iglesia que es nuestra casa, que es nuestra familia, ya que el Señor nos ayude y nos dé también sabiduría, ¿no es cierto?, para mantener y desarrollar esa piedad dentro de nuestra propia casa, de nuestro propio hogar, ¿ya? Bueno, yo siempre digo esto, entre comillas, es fácil ser pastor, pero, pucha, que es difícil ser esposo, ser un buen esposo, qué difícil es ser un buen padre. Pero si usted es un buen esposo, si usted es un buen padre, si usted es un buen hijo, va a poder hacer un ministerio saludable y que Dios va a prosperar y Dios va a bendecir, ¿ya? Porque su primera iglesia, vuelvo a decir, es su casa, es su familia, ¿ya? Y finalmente dice, todo miembro de la iglesia debe estar listo para luchar la batalla espiritual en la que estamos envueltos contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desde la creación, usted sabe, ¿no es cierto?, que Satanás se rebeló contra Dios y, bueno, él siempre ha querido destruir y dañar a la máxima, ¿no es cierto?, creación de Dios, que fue el hombre, porque allí, en el hombre, Dios puso su imagen. Entonces, por eso tanto el enemigo quiere destruir y matar. Por eso vino a matar, vino a robar, vino a destruir, pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Hermanos, siempre vamos a estar en una batalla espiritual, pero no son las personas quienes son nuestros enemigos, es Satanás y sus principados, ¿ya? Entonces no peleemos contra la gente, sino que también utilicemos esas armas que Dios nos ha dado, ¿no es cierto?, que son la oración, que son la palabra, que es la alabanza, que es el nombre de Jesús, que es la sangre de Cristo, ¿ya? Entonces tenemos una batalla espiritual todos los días, no se baje de la cruz, a pesar de lo que pueda venir, sino que cada día pueda tomar estas armaduras, ¿no es cierto?, contra estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo lindo de esto, hermano, es que sabemos que ya la victoria la ganó Cristo en la cruz del Calvario, ¿ya? Y él avergonzó, dice la Escritura, públicamente a todo principado, a toda potestad, venciéndolos allí en la cruz del Calvario. Es decir, ya somos, por eso somos más que vencedores. Hubo quien murió por nosotros y venció contra estas principades o esas potestades. Y ideas claves. Bueno, es la única carta en el Nuevo Testamento en la cual la palabra iglesia significa iglesia universal, ya lo comentamos, más que una congregación o local, ¿ya? El término iglesia indica aquí el cuerpo de Cristo, el edificio, ¿no es cierto?, que se va construyendo y la esposa que viene a buscar el Señor. La totalidad de los salvados por medio de la sangre de Cristo, sean judíos o gentiles, ¿ya? Como mencionamos antes, una característica que matiza el tema de la carta es el énfasis general sobre la unidad, ¿ya? Es decir, Cristo lo reúne todo, lo junta todo, ¿ya? En lo que tiene que ver con asuntos de la fe, ¿ya? La frase característica de Pablo es en Cristo o su equivalente aparece en esta carta 35 veces más o menos, más que en cualquier parte, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, ¿ya? En ese sentido, Pablo expone la igualdad que existe entre el judío y gentil en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Bueno, cuando Pablo dice ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Mire, para el tiempo, cuando él lo dijo, wow, eso fue un golpe, ¿no es cierto?, a 3 grandes paradigmas que habían allí. Porque yo les decía, ¿no es cierto?, judíos no veían con agrado a los gentiles, había una gran cantidad de esclavos y bueno, la mujer en el Imperio Romano no era un sujeto, sino que era un objeto, no era considerada un sujeto en el tiempo del Imperio Romano. Entonces, cuando hay cuestionamientos hacia la iglesia, que la iglesia trata mal a la mujer, yo digo, no, usted no conoce la Biblia. La Biblia dignifica a la mujer, porque Pablo dice, ya no hay hombre ni mujer. Ahora, los roles son distintos, son diferentes, pero ante Dios somos iguales, valemos lo mismo, ¿ya? La misma sangre que
costó el hombre y costó la mujer. Entonces, cuando viene alguien y dice, no, la mujer es menoscabada en la iglesia, eso es una mentira. Ahora, a veces hay malas interpretaciones, ¿verdad? Y allí, ¿no es cierto?, también hay un abuso cuando no se ha interpretado correctamente la escritura, ¿ya? Entonces, lo que dice Pablo para ese tiempo fue tremendo, ¿no es cierto?, que ya no había judío ni griego, que ya no había esclavo ni libre y que no había hombre ni mujer, ¿ya? Ahora, también allí dice, ¿no es cierto?, Pablo considera mucho el propósito y la voluntad de Dios, ¿no es cierto? El desarrollo de la verdad doctrinal de la carta es interrumpido por dos oraciones de Pablo, una centrada en el conocimiento, ¿no es cierto? Él ora para que tengamos pleno conocimiento de Dios, ¿ya? Entre más conozcamos a Dios, más vamos a crecer espiritualmente y también que crezca nuestro amor, el amor de Cristo, ¿no es cierto?, que ha sido derramado en nuestros corazones. Palabras que se destacan son riqueza, no riqueza, ¿no es cierto?, de dinero, sino que riqueza espiritual, plenitud, de estar plenos en Cristo, gracia, un regalo inmerecido, amor, santo, misterio, lo celestial y sobre todo la frase en Cristo. Se nota una marcada división entre la sección doctrinal, capítulo 1 al 3, es netamente doctrinal, y la sección práctica del 4 al capítulo 6. Se dedica una amplia sección a hablar sobre las relaciones domésticas desde un punto de vista cristiano, ¿ya? Es decir, también nos da una perspectiva cómo llevar la vida, ¿no es cierto?, de esposo, de esposa, de padre, de hijo, y se dedica una sección a hablar sobre el conflicto de los creyentes con poderes espirituales de maldad. Y ya nos queda poquito, bueno, grandes doctrinas, ya lo vimos, ¿no es cierto?, la doctrina de la salvación, ¿verdad? Entonces se habla allí en Efesios 1, ¿verdad?, el tema de la salvación, de la iglesia, ¿no es cierto?, la eclesiología es parte de esta teología que estudia la iglesia, en el capítulo 2, trata cómo Cristo nos llamó y nos salvó para formar a este pueblo que es la iglesia. También, esto sí no lo habíamos visto, la soberanía de Dios, tanto en su elección de los que han de ser salvos como su propósito y voluntad independiente, ya la lucha espiritual del creyente contra el maligno, ya Pablo revela en su carta la realidad de las huestes espirituales de maldad y también, ¿no es cierto?, otra doctrina importante que es la oración. Aparte de mencionar la oración y de hacer dos paréntesis orando, Pablo exhorta, ¿no es cierto?, que con todos de la oración, a orar en todo tiempo, con toda oración y por todos los santos, ¿ya? Y por último, y con esto ya estamos terminando, bueno, pasajes importantes, más que famosos, porque toda la palabra es importante, ¿verdad? Pero algunos más conocidos, Dios nos escogió y predestinó antes de la fundación del mundo, el Espíritu Santo nos sella, ¿verdad? Y es la garantía o las arras de nuestra salvación o de nuestra herencia. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, sin las obras de la ley, ¿no es cierto? Ahí, entre comillas, cuestionando a este judaísmo, ¿no es cierto? A los judaizantes que venían detrás tratando de imponer la ley. La oración de Pablo para que conozcamos el amor de Cristo y la capacitación de Jesucristo da a la iglesia para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Él. También, ¿no es cierto?, ser imitadores de Dios y andando en sabiduría y sobriedad controlados por el Espíritu. El estándar de Dios para el matrimonio en el capítulo 5 y vestirnos de toda la armadura de Dios. Con eso estaríamos llegando al final del libro de Efesios. Ustedes tienen el material allí, que también, ¿no es cierto?, está muy completo para que usted lo pueda leer y pueda indagar un poquito más, ¿no es cierto?, sobre este hermoso libro. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, queridos hermanos. Si no, por hoy llegaríamos hasta acá. Yo voy a guardar la grabación y pasado mañana probablemente les pueda mandar el link por Drive. Ya por Drive se da un permiso, ¿no es cierto? Usted me va a mandar le va a llegar a usted al correo el permiso para que usted pueda descargar la grabación. Así que dudas, consultas o algún comentario que quisieran hacer con respecto al libro. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Tengo la duda si judíos y judaizantes es lo mismo o es distinto. No, es distinto. Judíos es el pueblo, la nación de Israel, israelí. Y los judaizantes era una secta que creía en Jesús, pero quería añadir
las normas que tenían los judíos, que era en este caso, ¿no es cierto?, guardar el día de reposo, circuncidarse y no comer, en este caso, ciertas comidas, especialmente el cerdo, que era un animal impuro para los judíos. ¿Ya? Entonces los judíos es el pueblo, la nación, y los judaizantes habían creído en el Señor, pero era una secta que venía detrás de Pablo, ¿no es cierto?, agregándole más cosas a la salvación. Espero responder, hermana Estefanía. Gracias, pastor. Pastor, yo no tengo el material. Ah, ya, yo te lo voy a enviar apenas termine la clase. Pastor Giovanni parece que quería comentar algo. No, solamente hacer una alusión a lo que usted decía, pastor, con respecto a que justamente la palabra que consultaba nuestra hermana Steffi con respecto a aquellas personas que trataban de llevar a las personas que venían a Cristo a un legalismo, a una forma, digamos, de poder llevar el Evangelio con más cargas que con libertades. Eso increíblemente eh, que sigue existiendo en mucha hermandad, que después que la persona viene a Cristo, rápidamente tratamos de ponerle que el pelo, y si nos vamos a la palabra nos damos cuenta que nos transformamos muchas veces ahora, sin caer en la exageración, obviamente, sin caer en la exageración, pero a través de estos escritos nos damos cuenta de que la iglesia no fue libre de estas cosas antes y hoy día seguimos lidiando como pastores con muchas cosas parecidas. Ok, gracias, Pastor. Tuve que sacarme la imagen porque se me estaba pegando nuevamente, pero sí, tiene mucha razón. Bueno, uno de mis maestros, que fue el pastor David Munizaga, me acuerdo que nos hizo hacer un trabajo con respecto al legalismo dentro de la iglesia. Y hermano, nos encontramos con muchas sorpresas. ¿Ya? Una de las que más me pareció extraña en una iglesia, cuando el predicador estaba en el púlpito y dejaba el púlpito, iba un hermano y se ganaba y tomaba el púlpito porque si no lo agarraba el diablo. Entonces yo no sé de dónde sacaron esa doctrina, pero yo decía, imagínense, pues, a ese nivel, es decir, ¿dónde está la soberanía y el poder de Dios entonces? Pues, pero no podían dejar solo el púlpito porque si no lo tomaba el diablo, el enemigo. Y como decía el pastor, también esto tiene que ver con vestimenta. A veces nos preocupamos más de la forma en que se viste la gente y nos olvidamos que el trabajo del Señor viene de adentro hacia afuera, ¿ya? Y cuesta, ¿ah? Hay iglesias que cuesta. Incluso hoy día yo hablaba con unos pastores acá de Santiago y me decía que para ellos sacar las bancas de su iglesia tienen miedo porque hay hermanos que todavía dicen, no, la banca son como sagradas, entonces ¿cómo nos van a poner silla? Entonces a ese nivel hemos llegado de estrés, ¿ya? Y ese es un estrés para los pastores, para los líderes, que no pueden hacer a veces cambios porque la iglesia se opone a esas cosas que son en realidad formas, ¿ya? Recuerde que el fondo es el evangelio, pero la forma en que entregamos el evangelio es el que puede modificarse o cambiarse, ya sin cambiar la doctrina y la enseñanza. Bueno, mis hermanos, Pastor, sí, no solamente agradecer y solamente decir que muchas veces estos procesos, pastor, como pastor, lo que estamos trabajando en la obra, nos damos cuenta que por amor, para no herir a familias, muchas veces hay procesos que se tienen que postergar por amor a esas personas y no generar cambios dentro de la iglesia, para que esas personas no se vayan, para que esas personas Dios las pueda moldear. Me recuerdo, yo nací en una iglesia pentecostal donde la Biblia o un testamento en la mano, porque no podían danzar sin la Biblia y sin el testamento en la mano. Entonces, eran cosas que nosotros aprendimos desde pequeños y, y se fue inculcando como casi como una norma, doctrina dentro de la iglesia. Entonces, qué bueno, pastor, que podemos tocar esta materia y podemos de alguna manera estudiarla y al darle vuelta vamos a ir aprendiendo más. amén. Bueno, si no hay ningún comentario más, estimado, oramos al Señor para que pueda descansar, ¿no es cierto? Y nos encontramos el próximo martes con la ayuda del Señor, si nos da, ¿no es cierto?, vida y salud.
Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque vemos a través de la vida del apóstol Pablo, Señor, esa integridad y también, Señor, ese compromiso de llevar el Evangelio a tantos lugares, Señor. Y no solo quedó en eso, sino que a través de esas cartas enseñó teología, doctrina y también vida práctica. Ayúdanos a nosotros para entender la verdad del Evangelio, Señor, sin exagerar y sin quitar también, Señor, parte de él, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, ella es cortante como espada de doble filo y pedimos que esa obra poderosa de Dios pueda venir sobre cada una de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, cada una de las iglesias representadas. Bendícele, Señor amado. Gracias porque han tenido también los pastores, Señor, la posibilidad de enviar a sus alumnos allí, a sus miembros, Señor, y eso también habla muy bien de ellos, Señor amado, de querer también hacer cambios profundos a veces dentro de las congregaciones. Bendice, Señor, a cada pastor, a cada iglesia y esperamos con todo nuestro corazón que sea de mucha bendición este tiempo en el cual estaremos compartiendo cada una de estas cartas, Señor, que fueron escritas desde la prisión. A ti damos gloria y honra y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que